Bueno, y hoy en entrevista Cuarto de Hora tenemos a una mujer que ha trabajado por la paz con persistencia, que ha sobrevivido a un genocidio, que la guerra le exilió y aún así insiste por la paz. Aida, bienvenida. Muchísimas gracias a Cuarto de Hora y un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo. Bueno, queremos saber un poco de dónde viene Aida Bella. Yo vengo de un pueblo boyacense, que es poco más o menos el centro de la minería. En mi pueblo siempre hubo muchísimas cosas. Por ejemplo, cuando estaba muy niña llegaron los ingenieros de Acerías Paz de Río, construían el alto horno, empezaba la explotación del material de hierro, pero al lado de ellos está la explotación de caliza. Más adelante en Corrales está la explotación del petróleo más fino del país. Tenemos la mina más profunda en el Hugo, eso es Yapas de Río. Los obreros sacan a 1200 metros con dinamita el material de hierro. Tenemos también mármol en Firavitoa, muy cerquita de mi pueblo. Tenemos igualmente todo el material que se llama la pucelana, que es una mezcla, es como la piedra pómez, que la mezclan con la caliza y sale el cemento más fuerte del país. Es decir, estamos en una zona minera, en una zona que fue muy industrial y que en estos momentos pues se está suplantando todo eso por los materiales que traen, especialmente importando el acero de la China. Bueno, ¿en qué momento nace la vocación de Aida Bella por un mejor país, por luchar y trabajar por un mejor país? Bueno, yo tengo muchos desplazamientos. El primero fue por el estudio. A los 16 años llegué a Bogotá por la Universidad Nacional. En Boyacá pues empezaba la UPTC, pero no habían tantos cupos y había necesidad de emigrar para la educación. Y me quedé en la capital, pero igualmente cuando obtuve mi primer título, que fue en Administración Educativa en la Universidad Nacional, me tocó trabajar un año porque había una situación muy difícil en mi casa. Mi padre había muerto muy temprano, cuando yo tenía 14 años, y tenía 8 hermanos. Entonces esos 8 hermanos había que mantenerlos, había que ayudar a educarlos, etcétera. Y gracias a que tuve un abuelo que me dejó una cédula de capitalización de 5.000 pesos, pudimos venirnos los dos con mi hermano mayor, que no había podido presentarse el año anterior a la universidad porque había habido un paro de transporte. Entonces nos venimos con esos 5.000 pesos los dos y sobrevivimos un año. Y luego hicimos un préstamo a la Caja Agraria en ese momento. Éramos de provincia y teníamos alguna preferencia. Los jóvenes de provincia, la Caja Agraria nos prestaba para estudiar. Entonces al segundo año empezamos a estudiar con los préstamos de la Caja Agraria y también tuve una beca de la Nacional por ser una de las 5 estudiantes mejores del curso, entonces tenía una beca. Y con esa beca también becaba a mi hermano, porque el que se becaba, si tenía un hermano en la Nacional, igualmente pagaba menos matrícula, y aunque no le daban plata, de todas maneras compartíamos la beca que yo tenía. ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene Aida Bella en esos tiempos con su familia, de pronto en Sogamoso o de pronto en la universidad? Bueno, éramos como un colegio, ¿no? Tener 9 hermanos era tener casi un curso. ¿Usted era la mayor? En casa, yo era la segunda. Entonces a mí siempre me gustaba como enseñarles y en las vacaciones, pues en la casa con tantos niños y mis primos, los hijos de mi único tío, que eran 8 en esa época, podrían ser 5 o 6, yo les hacía escuelas en las vacaciones. Entonces yo era la profesora y llegaban y en mi casa, era una casa grande, teníamos un kiosco en la mitad, el resto era de maticas y de cosas que sembraba mi abuela, y entonces todos llegaban a las 8 de la mañana, llegaban con los cuadernos. Mi tía estaba fascinada, pues porque imagínense, ¿quién le lidiaba a todos esos pelados en la casa? Entonces todos llegaban jugando a la escuela. Entonces yo también jugaba porque yo era la maestra, entonces yo les enseñaba a leer, a escribir, les enseñaba las sumas, las restas y todos juiciosísimos. Y empezaban ya, pues cuando estaban cansados, ya que hora es el recreo. Entonces mi mamá ya les tenía alguna cosa para comer, un mojicón, o algo para beber, un jugo, etcétera. Y eso se nos volvió una cosa muy simpática, es decir, las vacaciones eran también un descanso para mi abuela y mi tía.
para mi mamá y para todos los que cuidaban los niños, porque entonces todos se sentían que eran alumnos de la escuela y de verdad llegaban con sus cuadernos y hacían las planas y me traían las tareas y yo les revisaba. Lo mismo que hacían las maestras con nosotros, lo hacíamos con la casa, porque claro, éramos muchos, ¿no? Éramos una escuela. Sí, eran muchos. Me dicen que usted sufría en las vacaciones. ¿Por qué sufría? Porque, pues claro, siempre me tocaba duro, ¿no? En la escuela me divertía, pero cuando salíamos de la escuela el uno se caía, el otro le dolía la cabeza, el otro se le estaba cayendo un diente. Bueno, era demasiado trabajo para mí, yo era una niña. Y entonces, claro, pero mi mamá tampoco tenía quien la ayudara, pues le tocaba la primera. Entonces, para mí la escuela era el descanso, ¿no? Cuando me decían, tal día se entra al colegio, yo saltaba de la felicidad. Y entonces yo me sentaba en el colegio y la maestra hablaba y los libros no lloraban, no ponían pereque, aprendía uno una cantidad de cosas. Entonces para mí era una fascinación, el colegio siempre ha sido algo muy especial, muy especial. ¿Cuál es el recuerdo más bonito del colegio? Primero tuve una profesora, que era la profesora Cristina Rojas, que nunca se me olvidará, una mujer muy, muy bien puesta, todo, muy cariñosa además con sus alumnos. Y en esa época estudiábamos las mujeres aparte y los hombres aparte. Entonces, eso era, la maestra era como una segunda madre, pero una mamá que además enseñaba y también nos enseñaba muchísimas cosas, pero igualmente la disciplina, ¿no? La disciplina de llegar temprano, de salir a determinada hora, de ir a almorzar, de volver, porque estudiábamos toda la jornada. Yo anhelo algún día que todos los jóvenes y los niños de nuestro país estén toda la jornada, puedan ir a su casa, puedan voltear por aquí, por allá, nos puedan enseñar cosas que ya nos enseñan. ¿Cómo qué cosas? Como costura, por ejemplo. Costura. Claro, nosotros bordábamos y después cuando ingreso, esa era la primaria, pero cuando ingreso al bachillerato era con monjas. En Sogamoso no había sino el colegio de la Presentación. Si no se estudiaba ahí, no se estudiaba, y punto. ¿Y cómo le fue con las monjas? Entonces con las monjas muy bien, porque pues como me gustaba tanto el colegio, entonces yo estudiaba y cometí errores horribles, como por ejemplo hacerle las tareas a la hermana que me sigue, ¿no? A ella le encantaba todo lo que era la casa, le encantaba poner el florero y el piso y yo no sé qué más. A mí eso ni me tocaba por algún lado, para nada. Entonces ella hacía el oficio que me tocaba a mí de la casa y yo le hacía las tareas, pero eso fue una cosa mala, eso no debía haber hecho. Y ella siempre se acostumbró a ser una ama de casa, así, muy tranquila y todo, y yo no, yo era la que me gustaba eran los libros, y por eso me vine muy rápido para la universidad, y por eso hice 2 carreras en la Nacional, y bueno, era siempre la fascinación por el estudio, ¿no? Y yo sabía que si estudiaba, porque mi abuelo desde muy niña me dijo, las mujeres tienen que estudiar más que los hombres. ¿Por qué? Porque una mujer no puede depender de ningún hombre. Y si no hay independencia económica, no hay independencia de ninguna índole. Y eso lo cumplí a rajatablas. Pero durante toda mi vida. Muy sabio su abuelo. Sí, era una persona que leía muchísimo, tenía todas las colecciones, toda la colección de Vargas Vila, por ejemplo, era un liberal vargasvilista, pero además era un hombre de una cultura general impresionante, tanto que yo leí Los Miserables a muy temprana edad, creo que no había cumplido los 14 años cuando lo leo, y lo tenía en su biblioteca. Entonces yo un día dije, Los Miserables, sí. Y me puse a leer, y un día la monja ya en el bachillerato me dice, ya estábamos en 5º bachillerato, dice, bueno, los libros que están en el índice, y empieza a escribir los libros del índice, nosotros no sabíamos ni qué era el índice, entonces le preguntamos, después de que ella pone los títulos, entonces el primer libro eran Los Miserables. Entonces yo pensaba, Los Miserables, era el mismo que yo leí, los de Víctor Hugo, y bueno, dejamos que ella pusiera los nombres, y entonces cuando él ya acabó, yo le pregunté, hermana, ¿y esos Miserables son los de Víctor Hugo? Y me dijo, sí, se volteó así toda sorprendida y me dijo, sí, ¿por qué? Le dije, porque yo ya lo leí, entonces estoy fuera de la iglesia. Entonces, eran unas cosas así, pero ella era una monja muy de avanzada, tengo que reconocer que después ella eso nos enteramos a los 20 años después de haber salido del colegio, y
creo que fue hasta militante del M19, ha escrito varios libros, especialmente La influencia de la televisión en los niños. Y la queremos mucho, hermana Francisca Emilia, hacia el caso de este programa. Bueno, y volvamos a la época de la universidad. Es ahí donde empieza su camino de lucha, de trabajo, por mejorar condiciones a los trabajadores, por mejorar condiciones de paz para este país, hacer como esa etapa de cambio. ¿Es ahí donde empieza? Sí, yo empiezo a ser una militante porque además era del Consejo Estudiantil de la Facultad de Educación. Yo empecé estudiando educación, al año siguiente me presento y empiezo a estudiar otra carrera que es la psicología. Hice 2 carreras al tiempo, pues me quedaba mucho tiempo y tenía la necesidad de salir muy rápido a la universidad también para ayudar a mi familia. Y ahí viene la militancia en el Consejo Estudiantil de la universidad, pero después también participé como directiva de una de las facultades en la FUN, que era la Federación Universitaria Nacional en ese momento. Mucha de esa gente se fue para el ELN, por ejemplo, el que fue Armando Correa, que fue nuestro presidente, era el mejor estudiante de arquitectura. Para ser en esa época dirigente estudiantil había que ser muy buen estudiante, no podía hacer cualquier maqueta, ¿no? Las que duraban 10 años en la unidad, no, eso no sirve. Y ese era el concepto que tenían los estudiantes en esa época. Los mejores estudiantes son los que tienen que ir al consejo estudiantil. Entonces, pues bueno, como siempre estudiábamos, como nos gustaban los libros, pues ya, listo, ya, al consejo estudiantil, y ahí empiezo a tener toda la conexión con la gente de los diferentes partidos, de las diferentes tendencias, los maoístas, los prosoviéticos, los trotskistas. Eso era un ramillete, pero además en la Universidad Nacional era una discusión abierta, fraterna, y a lo último pues también con enfrentamientos de todas las corrientes políticas. Entonces el estudiante que entraba a la Nacional tenía una concepción distinta de lo que era la vida, de lo que eran las cosas, porque claro, no solamente estudiábamos y protestábamos para que nos dieran dinero para la universidad, no, en esa época la Universidad Nacional, si aumentaban el transporte, la gente de la Nacional salía porque se iba a ver un costo de vida, y era así, subían el transporte y subía todo. Entonces los estudiantes salían a protestar porque el costo de vida se aumentaba. Los estudiantes en esa época hablábamos de todo, pero también hacíamos cosas maravillosas. Por ejemplo, en la Nacional hubo un coro, y me acuerdo mucho, había un barítono que tenía una novia en la facultad de enfermería, y nosotros, las mujeres, vivíamos en enfermería. Ahí habían, yo creo que éramos alrededor de unas 300 estudiantes que íbamos ahí, de todas las carreras. Entonces uno compartía con la de medicina, la de derecho, la de economía, y eso formó estudiantes distintos. Había una retroalimentación. Claro, nosotros íbamos a estudiar todas las noches, por ejemplo, en la cafetería central. Se acababa la comida, a las 8:30 de la noche estaba esa cafetería impecable y entramos los estudiantes, realmente estar hasta medianoche dedicada a los libros. Y si uno no entendía algo de matemáticas, al frente tenía un matemático puro. O si uno en psicología teníamos algunas dudas de la psicofisiología, estaba uno estudiante de medicina. Y si el arquitecto necesitaba construir una escuela, venía donde los estudiantes de la Facultad de Educación. Mira, cómo son los baños de las escuelas, de los niños, porque son distintas las construcciones para niños de preescolar, de primaria y de secundaria. Y entonces era una retroalimentación de todos. Sabemos que después vino una época mucho más difícil, el genocidio de la UP, que usted se vio exiliada. ¿Cómo fueron esos tiempos de exilio para usted? Sí, yo simplemente, también desde que ingresé al Ministerio de Educación a trabajar, me hice dirigente sindical. No sé, eso de los liderazgos es algo raro, como que lo lleva uno en la sangre. Y entonces fui la presidenta del sindicato del Ministerio de Educación, después fui la presidenta de la Federación de Trabajadores del Estado. Mis hermanos me molestaban mucho porque me decían, ¿te vas a graduar de presidenta? Le dije, sí, de presidenta de los sindicatos y de las acciones comunales y de todo eso. Era muy simpático, porque además era la única que había estudiado educación y no ejercí sino un año el magisterio, y lo hice en el Huila y en el Tolima. En el Huila trabajé con las monjas que me echaron al semestre, claro, y inmediatamente entré al Ministerio de Educación y trabajé en Falan,
un pueblo bellísimo de la cordillera del Tolima, donde mis alumnos en esa época eran mayores que la maestra. Entonces yo llegaba de 21 años y ellos tenían 24, 25 años y bueno, pero eran los estudiantes rurales. Era la única licenciada que estaba en ese momento en Falan. Y entonces llegaban los inspectores a revisarme qué estaba haciendo en la anexa, que era la escuela anexa a la normal, y los inspectores me decían, no, pero ¿por qué no nos enseña? ¿Por qué no nos dicta unas clases los fines de semana? Entonces organizamos clases los fines de semana. Pues claro, uno con 21 años, ¿qué hacía un fin de semana en un pueblo? Pues enseñarle. Hicimos también, los maestros en esa época tenían hasta cuarto de normal, entonces los volvimos hasta sexto, con cursos todos los fines de semana. Y eso se reprodujo en otros departamentos. Después nos llamaron de la Secretaría de Educación del Huila para que fuéramos a hacer lo mismo en el Huila. Pero era casi que una relación muy estrecha entre los maestros, que íbamos a hacer prácticas con los jóvenes. Claro, yo en una juventud de 21 años, y andando por los campos y mirando las escuelas, las casas abandonadas de los ingleses que habían estado por esa zona porque había mucha plata. Y en la violencia ellos salieron a toda carrera, dejaron sus casas. Y encontré cosas como estas, como los libros completos de Shakespeare en British English, y yo decía, pero estos libros ¿de dónde los sacaron? Ah, pues de la casa de los ingleses. Entonces me llevaron a la casa de los ingleses y entendimos que habían estado por toda la zona, que sus casas quedaban abandonadas, que todo lo que los maestros pudieron sacar para sus niños, por ejemplo, todos esos libros los utilizaban no para leer inglés, sino para la motricidad fina. Y hubo muchísimas cosas que yo aprendí ese medio año que yo trabajé en el Tolima. Fue el primer posgrado que yo hice. Siempre fue muy famélica del conocimiento. Entendí la situación de los campesinos que iban a buscarnos. Me acuerdo una noche que llegó un campesino y me dijo, doña Aida, vengo a decirle que las niñas no vuelven a la escuela. Y yo le dije, no, las niñas tienen que volver a la escuela. Y me dijo, no, es que no tengo con qué pagar el préstamo de la Caja Agraria. Y como no tengo, entonces van a rematar la tierra. Y entonces yo me voy a quedar un campesino sin tierra. Entonces yo me voy con mis hijas llano adentro. No volverán por eso. Era un campesino que venía caminando, creo que eran 10 kilómetros que él caminaba, y las niñas caminaban 5 kilómetros para llegar y almorzar. Se encontraban en un sitio para almorzar. Y entonces cuando él contó eso, dijimos, no, aquí vamos a poner un restaurante escolar, que eso no había, eso no se conocía en esa época, ni a nadie se le ocurría. Pero bueno, entre las maestras y uno con ese fervor de juventud, entonces dijimos, no, ¿qué vamos a hacer? Que los niños almuercen en el pueblo. Y fuimos y hablamos con los maestros, con todos, y además con los habitantes, y les dijimos, ¿quién nos presta la estufa para hacer el almuerzo? Y reunimos a los padres de familia y les dijimos, bueno, los que tienen yuca nos traen una yuquita, los que tienen plátano nos traen unos platanitos, los que tienen frutas nos traen unas fruticas. Y fuimos y hablamos con el cura, que bueno, él por ahí a veces me echaba en los hermanos, pero eso no importaba. De todas maneras yo iba y le decía, padre, ¿nos da para el hueso? Entonces de las limonas sacaba para el hueso, para la sopa de los niños. Y resultamos con restaurante escolar, sin que nadie ni nos presionara ni nada. Nos presionaba la necesidad de ver nuestros niños que tenían que caminar horas y horas para poder almorzar y luego regresarse también a la escuela y luego volver a sus casas. No, esto era el desastre, esto no se podía hacer así. Y de ahí nacieron también algunas inquietudes cuando ya me vine a trabajar al Ministerio de Educación Nacional. Traía un poco de práctica de lo que era la educación rural. Eso fue el primer posgrado que yo hice, no para colgarlo en la sala y decir que la señora hizo un posgrado en tal universidad, no, eran los posgrados de la vida, y he hecho varios. Bueno, pese a los movimientos difíciles, a todo lo que a usted le ha tocado vivir, como le mencionaba antes, el exilio, pues los ataques, ¿por qué insistir? Bueno, cuando me sacaron, yo pasé de los sindicatos, pasé a la Central Unitaria de Trabajadores, estando de secretaria general, en una palomita de pocos meses. En esa época citan a las elecciones, eso fue en el 90, en diciembre de 1990, las elecciones para la Asamblea Constituyente, y el partido escoge que yo sea, y yo no sé por qué, porque pues ahí estaban aspirando los máximos dirigentes. Pero entonces cuando llegué de una asamblea, ese es un cuento lindísimo, pero bueno, no hay que echar todos los cuentos. Cuando llegué a la reunión, había pedido, porque se votaba una huelga en Eternit, y yo era la secretaria general y tenía que ir. Y cuando llegué todo el mundo aplaudió, y yo dije, ¿de qué aplauden? Sí, acabamos de votar la huelga, ¿aplauden la huelga? Entonces me dijeron, no, es que acaba de ser elegida para que vaya en la lista de la Asamblea Nacional Constituyente.
con el doctor Vázquez Carrizosa, que era el presidente del Comité de Defensa de los Derechos Humanos, participamos y salimos los 2 elegidos. Y ahí fui una de las 4 mujeres que estuve en la Asamblea Nacional Constituyente, el 5.5. Éramos 4 mujeres elegidas en medio de 70. No fue fácil, pero tampoco fue difícil. Todas las que estábamos ahí teníamos alguna experiencia o política, y me acuerdo mucho de María Mercedes Carranza. Me dolió en el alma su partida, la poetisa. Con ella fuimos muy amigas, pero igual con las otras, con María Teresa Garcés, que todavía nos encontramos, y con la señora Elena Herrán de Montoya, que murió hace unos años. Entonces, todos los artículos de mujer cayeron sobre nuestros hombros, de mujer, de niño y de familia. Fundamentalmente fue trabajo de las mujeres. Y luego de ahí, entonces salgo para el Consejo de Bogotá, porque los constituyentes nos quitamos el derecho de estar en el Congreso próximo. No queríamos que se sintiera que habíamos sido constituyentes y que queríamos seguir. A lo último, después, eso fue un error, porque quedaron muchos artículos de la Constitución sin reglamentar. Hasta ahora, por ejemplo, el Estatuto de la Oposición fue reglamentado 27 años después. No se ha reglamentado el artículo de las notarías, no se ha reglamentado el artículo del Estatuto del Trabajo, no se reglamentaron. Si hubiésemos llegado, después descubrimos que fue un error lo que hicimos. Pero bueno, tampoco podemos hacer cosas perfectas, y los hombres y las mujeres tenemos muchos errores. Y ahí entonces, cuando llego al Consejo de Bogotá, llegamos, el partido se había dividido, etcétera, y alguno dijo que los votos eran de él, y entonces dijimos, pues bueno, vamos a mirar a ver si son suyos, son del partido, y eran del partido. Entonces salí elegida al Consejo de Bogotá, y en el segundo periodo yo dupliqué la votación. Fui la concejal en actividad más votada del Consejo, y eso me costó, yo creo, que el exilio. Me dispararon al año y medio de haber estado en el segundo periodo, y me disparaban por ser también la presidenta de la Unión Patriótica. Me dispararon con un roque, que yo nunca entiendo, y ojalá algún día HH me explique por qué, porque él fue el que preparó el atentado, lo dijo en Justicia y Paz, y algún día tendré que hablar con él para mirar por qué me dispararon con un roque. A todos les disparaban con pistolas, con metralletas, pero a mí me dispararon un roque, no entiendo por qué. Pero algún día hablaré con la persona, si alcanzo, hablaré con esa persona para preguntar por qué lo hicieron así. Y después de todo esto, insisto, ahí yo salí, porque estoy 17 años, fuerte, 6 meses, 4 días, sí, ahorré la voz 18 años casi, ¿no? Entonces, pues allá no echaba los discursos que echaba aquí, allá no hablaba en las plazas públicas, pero salí siendo dirigente también del sindicato de Ginebra, del CIT, Sindicato Interprofesional. Va la vocación del líder. Allá sí, mis compañeras y bueno, en los congresos y todo, pues siempre me elegían para la dirección. Era así, una cosa rara. Cuando me vine, era de la dirección del sindicato. Y también allá me vinculé con cosas, claro, en el extranjero le toca a uno trabajar. Difícil encontrar personas que viven en el extranjero, pero las hay también, personas muy habilidosas. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, él puede vivir de su profesión, él puede vivir. Y eso es una cosa admirable. Yo no. A mí me tocó trabajar en la perfumería, en la chocolatería. Para aprender el francés estuve siempre sacando una niña del colegio que se llama... ella es como mi hija, ¿no? Ella es como... Y ella me siente como si yo fuera también... Y nos sentimos parte de la familia. Geraldine Soliu. Geraldine, yo la conocí, la saqué de la escuela a los 3 años y medio. Pero ella hablaba mucho. Su hermano Agustín le decía, tú pareces Radio Geraldine, cuentas todo. Y de verdad, y esa fluidez de hablar con Geraldine todos los días. Yo iba a las clases de gramática, pero son las clases de gramática, pero la práctica fue con Geraldine. Con esa familia del corazón. Sí, y ella siempre es mi familia en Suiza. Los quiero mucho, me siguen siempre por las redes y todo. Y Geraldine es una niña de 2 metros de alta, lindísima, rubia. Bueno, su papá era igual, se acaban de separar y en ese momento llego yo a esa familia y su madre es como casi como mi hermana, ¿no? Todo el sufrimiento de una separación y de todo. Tengo anécdotas lindísimas. Un día
Ella me llamó un sábado y me dijo, Aida, ¿puedes venir? Estaba llorando, estaba muy deprimida. Le dije, voy para allá. Y cuando llegué estaba llorando, quería mucho a ese hombre. Y entonces teníamos que sacarla de esa situación. Entonces le dije, bueno, te vas a arreglar, nos vamos a almorzar, nos vamos a caminar. Y entonces nos salimos y ella seguía llorando. Y lloraba por la calle. Entonces, en un momento yo me paré y le dije, mira, Elena, hay 3.000 millones de hombres. Uno no tiene por qué llorar por uno. Y entonces ya se sorprendió así y dijo, 3.000 millones, 3.000 millones. Y tú llorando por un imbécil que te deja con una niña de año y medio. No. Entonces ella como que reaccionó así y me dijo, no había pensado, nadie me había hecho esa reflexión. Y entonces seguimos hablando como mujeres de cosas y ella reflexión. Nunca se le olvida. Ahora tiene un compañero muy agradable, un hombre extraordinario, un hombre que piensa distinto y bueno, ayudamos ahí con Geraldine, porque Geraldine también sufría cuando veía que su madre llegaba llorando y todo. Entonces hacíamos tés y le llevábamos tés con galletitas y ella se sentía muy feliz porque, claro, que si llegaba la niña con un tecito chiquitito y con una galletita y cosas de niñas y bueno, yo creo que eso nos unió muchísimo, ¿no? Es mi familia en Suiza. Familia del corazón. Pregunto nuevamente, ¿por qué insistir? Regresé por la paz. Cuando se abrió el proceso, cuando la segunda reelección del doctor Uribe, yo cerré la llave y dije, nunca más vuelvo a Colombia. Y así fue, yo nunca vine. Algunos vienen y yo nunca vine. Entonces, cuando ya se abre el proceso de paz, empieza la gente a escribir, venga, Aida, no sé qué, bueno. Me tocó también la época del internet, me tocó una ciudad donde se desarrolló el internet, que fue Ginebra. Me tocó, conocer el CER, el centro ese tremendo de la investigación nuclear que queda entre Ginebra y Francia, y ahí, teníamos un compañero también. Entonces empieza todo el mundo a escribir, mira, ven, ya teníamos internet, ya teníamos los WhatsApp empezaban. Sí, pero también igual, la gente véngase por todos lados. Entonces yo dije, mira, yo realmente voy al Congreso y me vengo. Y ese era mi plan. Mis hijos nunca me creyeron. Todavía no me creen. Mi mamá tenía que tener todo eso planificado. Pues, ¿qué iba a tener yo planificado? Yo venía al Congreso, estaba y me devolvía. Pero ese Congreso fue muy especial. Era el 70% de jóvenes y el 30% de los que no éramos tan jóvenes, de los sobrevivientes, pero también de una juventud que para mí fue una inmensa sorpresa, después de 18 años, venir a encontrar todos esos jóvenes tan preparados, las discusiones que estaban dando, desbordaban la imaginación. Yo tal vez me había quedado anclada en 18 años atrás, y cuando vengo, yo encuentro esta juventud, y además, pues querían que yo fuera candidata, y yo no sé cuántas cosas, y entonces como que de un momento a otro el chip cambia y entonces yo me comprometo con la candidatura y bueno, tengo que volver a Suiza y vuelvo a Suiza, me reúno con mis hijos, con mi familia, con mi marido y entonces me dicen, no, pues usted poco más o menos tomó su decisión sola, ¿no? Realmente no quise hacer eso, yo realmente volvía. Pero ya era una cosa que no podía, primero la paz, segundo el partido, tercero todo lo que había que hacer, y sentí que era más importante el compromiso con la paz que mis cosas realmente personales. Entonces ahí decido compartir entre allá y acá, y hasta que en el año pasado, en el 2018, me ubico completamente en Colombia. Que en este momento, ¿qué le dice su familia sobre este ejercicio que está haciendo? No, mi hija no quiere saber nada de esto. Mi hija todo el día dice, estás en un país de locos, ese es un país que nadie lo entiende, ese es un país que vota contra la paz, ese es un país que yo no quiero vivir allá. Esa es la posición de mi hija. La posición de mi hijo es que, esa es la pasión de mi mamá, ha sido toda la vida, ¿por qué no la dejamos tranquila? Hay que apoyarla, pero él también siente mucho miedo. Los dos sienten mucho miedo y toda mi familia igual. ¿Qué país quiere dejarle Aida Bella a las nuevas generaciones? Quiero un país
donde los niños puedan ser educados desde el preescolar. Quiero un país donde la gente tenga derecho al descanso, que el campesino también tenga derecho a ir al mar. Quiero un país donde la gente de los Andes pueda ir a conocer esa parte bellísima de los mares que tenemos, el Pacífico, el Mar Caribe, todo eso que representa también el Atlántico. Quiero un país donde la gente conozca que tenemos varios países en Colombia, donde la gente se empape, el boyacense pueda ir a disfrutar los vallenatos, pero también el vallenato pueda venir a disfrutar la música carranguera, o pueda ir abajo al Putumayo, o pueda ir al Festival de Negros y Blancos de Pasto. Yo creo que si nosotros supiéramos, cuando uno ha vivido por fuera, entiende que este país es inmensamente rico en todo, en folclore, en geografía. Tenemos cosas que no las tiene ningún país del mundo. Por ejemplo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Tenemos cosas impresionantes en el folclore, que pudiéramos ser un país extraordinariamente hermoso, pero tenemos una enorme limitación, es que tenemos una clase dirigente que yo llamo una clase parásita, que vive de los pobres de este país, los somete porque los necesita para que sigan votando por ellos. Ese día, que a lo mejor no lo veré, pero yo creo que va a haber una juventud que se encarga de que aquí haya mucho más justicia y mucho más democracia. Ese es el país que quiero. ¿Qué o quién está en su cuarto de hora? El país. El país está en su cuarto de hora. Sí. Yo creo que hay que hacer mucho por este país, pero sobre todo detener la violencia. Es que no es posible que nosotros reciclemos las violencias. Hay una paz liberal y conservadora que genera una violencia en los años 50. Hay otra paz que es la del M-19, que hacemos la constituyente y vuelve una violencia, pero terrible, que fueron los paramilitares, que fueron todo. Se hacen la paz con las FARC y otra violencia. Esto me preocupa mucho porque pues yo soy de una generación que nació en la guerra, que sufrió la guerra, que sufrió el destierro, que enterré miles y miles de mis compañeros, que todavía están ahí, porque cada vez que hablamos de uno de nuestros compañeros, él habla, no es nosotros, sino él o ella. Cuando hablamos de Diana Cardona, que era la alcaldesa de Apartado, que no la asesinaron los escoltas, unos escoltas que ellos tuvo, la sacan y luego vienen los otros por ella, fueron ellos los que la mataron. Una mujer bellísima que además en la sevicia le cortaron su cara. Después de muerta, creemos, le cortaron su cara porque era bellísima. Cosas de esas que uno no puede olvidar ni nada, pero en el cuarto de hora está el país y detener la violencia. A ver si podemos dejarles a nuestros hijos, y si de pronto mis nietos quieren venir, un país distinto. Aida, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. A todos los jóvenes y a los que no son tan jóvenes, un saludo muy especial. Bueno, y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, @cuartodeHoracol, y en nuestro portal web www.cuartodehora.com. Hasta la próxima. Muchas gracias.